cosas más importantes que nosotros tenemos que entender como personas que llegamos de Cuba. Y siempre nuestras mentes nos llevan al pasado, nos llevan atrás. Tenemos memorias, tenemos recuerdos de cómo comenzamos a visitar este lugar. Porque tenemos que reconocer que dejamos nuestro país, nuestra Cuba amada. Y que esta iglesia ha sido por muchos años nuestro refugio. Voy a repetir. Esta iglesia ha sido por muchos años, ¿qué cosa? Nuestro refugio. Ahora piensa cuando llegaste a este país, ¿cuántas cosas perdiste? Perdiste el sabor de nuestra comida. Perdiste el sonido de nuestras calles. El abrazo de nuestros familiares más amados y cercanos. Porque cuando cruzaste la puerta, ¿qué fue lo que encontraste aquí sino un pedazo de tu padre? Amén. Los mismos signos que te evocaban tu vida en la iglesia, tus tiempos de adoración, las cosas maravillosas que Dios te había revelado. Porque al final, cuando entraste por esa puerta, no solo que recordaste tu patria, sino recordaste quién eras en Cristo Jesús, de dónde venía, cuál era tu identidad, cuál era tu identidad cultural y tu identidad religiosa. Y todo eso que se produce en nuestra mente es muy bueno, es hermoso, es maravilloso, no es malo en sí. Pero nunca olvides que fue por la misericordia de Dios que encontraste este hogar de paz, encontraste un hogar, una familia que te acogió, que te abrazó, que te dio fuerzas para el camino. Hoy yo me siento agradecido por todos los que fueron parte de ese abrazo. Algunos están aquí. Yo me siento tan agradecido a Dios por su misericordia, por la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pero cuidado, cuidado porque este refugio de amor y de abrazos se puede transformar en un escondite, donde vivamos con temor de salir de nuestro tiempo de adoración a predicar la palabra de Dios. No podemos simplemente enamorarnos de nuestros recuerdos, de lo que fuimos cuando llegamos aquí. No podemos vivir en la nostalgia del pasado, de los tiempos buenos que disfrutamos hace muchos años atrás. Tenemos que ahora estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque esa identidad se va renovando con el tiempo. Realmente ya no somos lo mismo que éramos antes en Cuba. Son muchas las cosas que perdimos, pero también son muchas las cosas a las cuales nosotros nos acogimos aquí. Son muchas las cosas que ahora cargamos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en lo que somos realmente como seres humanos y como seguidores de Jesús. Pero no podemos ser más un club de nostalgia con una especie de lenguaje religioso. Hay un problema que es muy grave en las iglesias, que constantemente están evocando su pasado, que están añorando con lo que eran antes, olvidándose que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la propiedad, olvidándose que la iglesia somos tú y yo, que hemos recibido a Cristo como Señor de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en mente, tenemos que preguntarnos, porque esa fue la pregunta original de aquellos cuatro. ¿Qué es lo que somos hoy? ¿Qué es lo que pretendemos ser para las próximas generaciones, para estos niños que están aquí, que son tan pocos, pero que por uno solo de ellos Cristo murió? Amén. Amén. ¿Qué legado le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿En qué nos hemos
mucho la tradición cuáquera y decimos somos cuáqueros, pero realmente estamos honrando la vida y la fe de ellos con nuestro servicio hoy. Todas esas preguntas debemos hacernos. Son preguntas legítimas que tienen que ver con lo que vive hoy la iglesia. Cuando nosotros leemos Efesios 4, una carta muy importante, nos dice aquí en el verso 12 que el propósito esencial de la iglesia, porque Cristo nos ha llamado aquí para tener un encuentro transformador con Él, nos ha llamado a adorarle, a responder con gratitud a su obra salvadora en nosotros, a responder con amor a su misericordia, a cómo Él nos ha acogido en el exilio y convirtió esta propiedad en un refugio, en un espacio de adoración, en un espacio de encuentro con nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito al cual Dios nos trajo aquí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Verso 12 en Efesios 4 lo dice claramente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol hoy? ¿Acaso el Señor quiere que nosotros seamos perfectos? ¿Que no cometamos errores? ¿Que no haya problemas entre nosotros? No. Eso no es lo que nos enseña la palabra. Perfeccionar aquí es convertirte en alguien útil para la obra de Dios. Amén. Amén. Es que Dios te va a dar los dones y las capacidades y te va a entrenar, te va a preparar para que tú le sirvas en el mundo que vives, de manera que refleje su gloria, su gracia, su verdad y su amor. Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto, le pongo dos simples ejemplos, dos ilustraciones que nos pueden comprender cuál es el propósito de la iglesia. Imagina por un momento que, porque eres un niño travieso, se rompen uno de tus huesos. ¿Alguno de ustedes se fracturó alguno de los huesos? ¿Nunca le han puesto un yeso? Sí, por aquí. Claro. Entonces imagina que tienes que ir a un ortopédico. Él no te va a dejar allí tirado en la camilla. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer el ortopédico? Va a hacer un diagnóstico. Va a tratar de corregir ese hueso que se ha separado del lugar. Lo va a alinear. Lo va a corregir. Lo va a enyesar. Y te va a dar un tiempo para que tú recuperes. Y si algo sale mal en ese proceso, te va a enviar a una sala de rehabilitación para que trabajen contigo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que te quedes en la camilla. El objetivo es que vuelvas a caminar. El objetivo es que vuelvas a realizar las mismas funciones y tareas que hacías antes. Ilustrémonos de otra manera. Piensa en un mecánico. ¿A cuánto se le ha roto el carro? Pues sí, eso es, vaya. Usted no va a guardar el carro para que esté allí siempre en el taller. ¿Usted lo lleva para qué? Para que el mecánico lo ajuste, lo arregle, lo calibre, para usted volver a rodar por las carreteras de Miami. Y para que lo haga de la mejor manera. Amén. Así también opera la iglesia de Cristo. Dios no nos trae solo para calmarnos y darnos paz. Él nos ofrece salvación y paz. Esa es su oferta. Vengan a mí. Esa es la palabra. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Vengan a mí y encontrarán descanso. Encontrarán paz. Recibirán el regalo de la salvación. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque Dios quiere hacer algo en su obra a través de nosotros. Entonces Él nos llama a los que han recibido a Cristo,
perfeccionarlos, para prepararlos, para equiparlos, para que cumplan una misión. Y muchas veces nosotros estamos tan entretenidos en nuestra administración, estamos enfocados tanto en la propiedad y en el edificio, que nos olvidamos que esta propiedad no es el fin, es un medio, es un recurso que Dios nos dio. ¿Para qué? Para entrenarnos, para santificarnos en su verdad, para equiparnos en el trabajo de la iglesia y en el servicio y en la misión de este mundo. O sea, no estamos aquí, porque la iglesia no es un garaje, la iglesia es un taller, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital donde personas que han vivido momentos muy duros de su vida, en que sus corazones han sido rotos, ahora han encontrado una nueva oportunidad de redención, de restablecer su comunión con Dios y con aquellas personas incluso que los dañaron. Entonces la iglesia no es un garaje, la iglesia es un taller de reparaciones, donde calibramos nuestra vida para salir por el mundo a anunciar a un Cristo vivo. Porque más allá de todo eso, lo que nos interesa es compartir su reino. Ahora, muchas veces también la iglesia, sobre todo esta iglesia de los amigos, no solo aquí, lo he visto en Cuba, soy testigo de esto que digo. Estamos hablando de nuestra herencia cuáquera, estamos enfatizando en nuestra identidad cuáquera. Pero, ojo, porque no es simplemente nosotros alimentarnos de una historia, ser eco de una historia. Porque lo que vivieron los cuáqueros en su momento respondía a las necesidades de aquel tiempo. Ellos no se refugiaron en el pasado, en lo que otros habían enseñado. Ellos vivieron el presente y llevaron adelante, por el poder del Espíritu Santo, reformas incluso que trascendían el marco de la religión y que llegaban hasta lo más profundo de la sociedad, reformando allí cárceles y haciendo multitudes de servicios. Y recordamos eso con orgullo y está bien. Pero ahora, ¿cuáles son los desafíos que como iglesia de Miami nosotros enfrentamos? ¿Cómo vamos a vivir ese fuego del reino que ellos vivieron en el pasado, aquí en el presente? ¿Qué cuáqueros vamos a hacer aquí en Miami? ¿Cómo vamos a honrar sus testimonios? Porque si queremos honrar su memoria y su historia, tenemos que ser continuidad en lo que ellos también hicieron a través de la historia. Porque si hablamos de paz, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en conflictos internos? Ahí le estamos fallando a la verdad de la cual nos habla este pasaje. La verdad hay que decirla, pero hay que decirla en amor. Amén. Amén. Entonces, cuando hay diferencias, cuando hay incomprensiones, porque no nos podemos llevar por las opiniones y las experiencias humanas, tenemos que llevarnos por lo que nos enseña la palabra. ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo. ¿Cuál es la piedra angular de nuestra fe? Es Cristo. ¿Y dónde está revelado eso clara y nítidamente? En las Escrituras. Entonces, cualquier asunto de fe y de qué decisión vamos a tomar, tenemos que preguntarnos qué haría Cristo, qué nos enseñó Jesús, cuál fue el espíritu que movía a aquellos discípulos en su tiempo y en su historia. Si nosotros hablamos de testimonio, porque entonces callamos ante el dolor de una ciudad que muchas veces la mayoría de las personas ni siquiera conocen de Jesús? No podemos quedarnos encerrados en una tradición, porque la tradición en sí no es mala. Los himnos tradicionales no son malos, pero una cosa es cantar un himno y otra cosa es adorar cuando se canta un himno. Allí hay una diferencia notable. No es la calidad de tu voz, no es la entonación que tú tienes, es el corazón puesto en eso que representa para ti, en eso que dice la letra, porque eso es parte de tu vida, de tu realidad, de tu transformación. Por eso tú adoras a Dios, por eso vienes cada domingo aquí, para adorarle, para reconocer la grandeza de su amor. Y
porque esa letra que está escrita en los himnos tiene un significado muy profundo a través de toda tu vida, y por eso cantas con gozo, como cantábamos ahorita. No importa que estén 5 o 100 en una iglesia, pueden haber 2000 personas y no conocer a Cristo. Soy testigo de iglesias numerosas, de mega iglesias, donde hay miles de personas y no todos los que están allí están adorando al Señor. Tú puedes estar cantando, tú puedes ser un profesional del canto, tú puedes crear un ambiente que parezca un show y reproducir los valores de una cultura. Puedes tener una liturgia muy atractiva para la sociedad de hoy, pero al final, si eso no provoca en ti una transformación de tu carácter a través de las pruebas de la vida, no es adoración verdadera. Amén. Entonces el problema no es siempre la tradición, sino en que nos convertimos en tradicionalistas, en legalistas, y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer hoy en el presente. Nos quedamos viviendo en las glorias del pasado y dejamos de ser útil para la obra de Dios, cuando Dios nos ha llamado para enviarnos a este mundo. Por eso, cuando nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta de lo maravilloso que es el Espíritu Santo obrando con poder en la vida. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no vivamos en la inmadurez de una vida que no ha sido transformada. Porque al final, cuando llegamos aquí, el objetivo es alcanzar unidad espiritual en Cristo y madurez para el camino y para la misión que Dios ha puesto delante de nosotros. La iglesia hoy en día, en sentido general, no importa que tenga muchos miembros o pocos miembros, carece de madurez espiritual. Y la iglesia que no crece pronto, esa iglesia está llamada a desaparecer, a morir, a dejar de cumplir la meta a la cual Dios la llamó. Y el peligro es seguir viviendo como niños fluctuantes, movidos por emociones y preferencias. Una iglesia de inmigrantes puede terminar viviendo solo de la nostalgia, y nuestros hijos pueden crecer sin raíces espirituales profundas, porque ven una fe más preocupada por conservar las formas que por revitalizar sus vidas y encontrar al Señor de las formas, a Jesucristo. A veces los jóvenes que se han ido no son culpa del mundo que los atrajo, los sedujo. A veces el problema y la gran responsabilidad la tiene la iglesia. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos nietos? ¿Y qué va a pasar con estos muchachos que están hoy aquí? ¿Qué le vamos a dar para que ellos sigan llevando la antorcha del Evangelio de Cristo en medio de una nueva generación que no es la generación ni de nuestros abuelos ni de nuestros padres? ¿A quiénes estamos discipulando hoy? ¿Y cuándo fue la última vez que sacrificamos nuestra comodidad para integrar a un nuevo creyente a esta comunidad de fe? Ahora, no es un regaño, es un análisis, es un diagnóstico conforme a la palabra de Dios de lo que deberíamos ser. Pero hay un camino de esperanza, hay un camino de regreso, de volver a la verdad del Evangelio y volver a esa verdad con amor, para que cada miembro use los dones y trabaje y sirva en unidad espiritual y en amor, porque al final la gloria es para Dios, el beneficio es para las nuevas generaciones. No podemos seguir conformando ver pasar personas por nuestras vidas sin hablarles de Cristo, sin compartir esta buena noticia que trae esperanza y fe al corazón humano. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos cuando amamos más las formas que aquellas personas que están perdidas en esta sociedad. Tenemos que reordenar la función y el objetivo de esta propiedad. El edificio es una herramienta, es un recurso, es un medio que Dios nos ha dado, pero no es un fin en sí mismo, no es nuestra identidad, no es el objetivo de nuestra misión. El objetivo de nuestra misión es alcanzar a los perdidos, es buscar a aquel que está sediento y verter sobre él el agua viva de Jesucristo. La iglesia revive
cuando cada uno de sus miembros trabaja conforme a sus dones. No cuando el pastor hace más, sino cuando cada uno toma el lugar que le corresponde y lo hace con amor y en verdad. Amén. Entonces podemos establecer un plan de acción. Podemos hacer lo que hicieron aquellas parejas cuando el Señor las llamó a predicar. Podemos salir en parejas. Podemos discipular a algún amigo, alguna persona. Podemos ministrar a alguien, no solo con palabras, sino sirviendo, sino visitando un hospital, sino ofreciendo nuestro carro para transportar a alguien. Podemos hacer tantas cosas que no me alcanzaría toda esta mañana para enumerarlas. Pero lo cierto es que no podemos permanecer indolentes ante el dolor y el sufrimiento. Tenemos que ser perfeccionados en la obra de Dios. Tenemos que ya llegar a la medida, a la estatura del varón de Galilea. Tenemos que madurar en la fe y estar listos para presentar nuestra confesión de fe ante el mundo, no solo de palabras, sino a través del testimonio vivo de un Cristo que nos ha transformado. Así que es importante que nosotros, como cuerpo de Cristo, bien concertado y unido, crezcamos en la fe, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. No que nos convirtamos en un museo del pasado, en un monumento a cosas y a objetos que ciertamente son importantes y que valoramos, pero que no son el propósito fundamental de la iglesia. Los cuatro siempre condenaron esto de las grandes instituciones, de las catedrales de su época. Por eso ellos nunca le llamaron iglesia, porque para ellos la palabra iglesia tenía un significado en su época que no reproducía, que no reflejaba el valor del evangelio. Por eso lo llamaron meeting house, casas de reuniones, casas para adorar, casas para encontrarnos con el Dios vivo, casas para reparar lo que está dañado en nuestros corazones, casas para sanar, casas para arreglar, casas para servir, casas para salir y predicar el evangelio a toda criatura y dar testimonio de nuestra esperanza al mundo entero. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el desafío. ¿Qué vamos a hacer? Una casa de adoración, una reunión que busca a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Un taller donde entramos para reparar nuestras vidas, o un garaje donde nos acomodamos y allí nos empolvamos sin estar usando nuestros dones para la gloria de Dios. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En simples espectadores ocasionales que venimos cada domingo cuando nos parece, cuando el tiempo está bien? ¿O en miembros dispuestos? ¿O en discípulos de Jesucristo que están dispuestos a compartir el mensaje más allá de los problemas y los desafíos de la vida presente? Por eso rogamos al Señor de la mies que envíe obreros. Hay gran necesidad allá afuera. Los campos están blancos para la siega. Y el Señor tiene el deseo de su corazón de que cada uno seamos movidos a misericordia. Porque a través de los que fueron fieles a la palabra, nosotros conocimos a Cristo. A través de Mauro, a través de Ramonín, a través de los catalán, a través de tantos hombres de Dios que enfrentaron tantos peligros y desafíos en una Cuba que era hostil en ese momento al Evangelio de Cristo, como aquellos cristianos que enfrentaron el imperio más poderoso, pero aún así no callaron y siguieron dando testimonio de la verdad de Jesucristo. Nosotros no nos podemos quedar aquí, encerrados en nuestra comodidad, encerrados en nuestro pasado o en nuestra tradición, o pensando que por permanecer y conservar y mantener lo que hemos alcanzado, estamos haciendo honra a nuestra identidad cuáquera. Nuestra identidad se manifiesta precisamente en ser fiel a lo que ellos fueron fieles, en el servicio diario que transforma la sociedad y que bendice toda persona que pasa por nuestro lado. Así que hay una urgencia, hay un llamado para nosotros convertirnos en testigos de su reino. Hay un cuerpo que debe ser entrenado, que debe ser discipulado, que debe ser preparado para la misión. Nosotros
todos nosotros juntos podemos unirnos en ese propósito, vivir esa verdad en amor, para que este lugar no sea una simple propiedad, sino sea iglesia de Jesucristo, llamada a servir y a predicar en todo momento y en todo lugar. Que el Señor los bendiga en esta mañana.